Estaba pensando, señor secuestrador, ya no es necesario esto, me parece. Ahora que ya somos como amigos, me gustaría sacármelo. Desde el sótano. Quinta sesión. La galería en espiral o el libro perdido de San Juan. Luis llegaba tarde y recién despierto a la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Juan. Necesitaba conseguir un Beruzzi para su trabajo. Habían algunas relaciones de volumen en su maqueta que querían prolijar con la ayuda de la teoría. Así era Luis, despistado y perfeccionista. Su futuro arquitecto era uno de esos donde abunda la gloria del ingenio, de las formas y textura, y también de los colores y aromas. La arquitectura es una disciplina que invita a imaginar con todos los sentidos. Esa era la premisa de aquel futuro arquitecto. Al llegar, la bibliotecaria se había marchado. De todas formas, Luis conocía, más bien era sabido en toda la facultad, la mañita necesaria para que la puerta de la biblioteca se abriera. Siempre había sido así, porque la cerradura nunca había funcionado y era muy fácil violarla. No era ningún delito, era un secreto a voces y un tema que los profesores no ignoraban. Pero nunca faltaba ningún libro, y si faltaba, a los días aparecía devuelto por algún alumno impuntual como Luis. Una vez dentro de la magna sala, por fin el estudiante tuvo un ambiente callado. Las bibliotecas siempre son silenciosas, incluso cuando hay gente. La celulosa de los libros calla y absorbe las pequeñas sonoridades del exterior. Las bibliotecas son mudas hasta que abres un libro, y eso hizo Luis. Realizó un lento paseo entre los anaqueles para curiosear unos otros libros, y uno llamó su atención. Era un ejemplar de una compilación de obra de Georgia O'Keeffe. La monstruosidad casi gótica del edificio radiador lo asombró. ¡Qué mujer poderosa!, dijo para la biblioteca y sus libros. Otro libro ya había captado su atención. Era uno sin letras en la tapa, antiguo, amarillo en los bordes, y el olor más exquisito del mundo. Pensó que debería haber concursos mundiales de aromas de libros viejos, una cata de los distintos aromas de celulosa descompuesta. Si pudiera construir mis edificios con materiales así, quiero este olor perfumando la planta baja del hospital. Así la gente podría sentirse más cómoda. Y es que Luis estaba diseñando la maqueta de un hospital. Ese era el proyecto que tenía en mente. Y en todo, él era meticuloso. Entonces salió de la biblioteca asombrado por sus pensamientos sensoriales. Tomó el colectivo que llevaba a su departamento en la calle Rivadavia al 955 para disfrutar en la soledad de su marihuana, el arte de O'Keeffe y el concepto del libro viejo. Cuando llegó a su casa, fumó, bebió y comió. Luego se dispuso a abrir el libro de arquitectura de Beruzzi, pero no lo tenía. Olvidé el libro que fui a buscar. Esa era la cotidianidad de Luis. ¿Quién ha visto a algún genio prestar atención a los detalles mundanos? Se enfadó mucho, volvió a fumar y recordó que al menos había traído 2 libros de biblioteca. Por inercia ignoró a la artista norteamericana y tomó el que más le había llamado la atención. Aquel libraco viejo con olor a gloria de letras. El libro era pesado, macizo, con tapa dura y fría, con una laca blanca que lo cubría todo.
Tenía raspones en los bordes, pero parecía no afectar al objeto. Era como si mejorara su presentación. Lo abrió lentamente por la mitad y vio cientos de símbolos alquímicos en sus páginas. No los entendió, pero le impactaron. Era algo importante, un conocimiento antiguo, una voz de la inteligencia de los hombres del pasado. Hojeó una a una las páginas y se envolvió de toda la simbología hasta que llegó a la última. La palma de una mano dibujada a detalle, hermosa, real, poderosamente atractiva. Quiso tocarla y puso su mano sobre el dibujo. Despertó de pie, parado junto a una puerta. Retomó la conciencia de inmediato y se vio en otro lugar que no era su departamento. Frente a él, una puerta que parecía de mármol por su hermosura, pero mucho más liviana. Giró y vio algo espectacular. Se encontraba dentro de un edificio todo iluminado, pero no había luminarias. Un enorme pasillo en espiral que se retorcía de arriba a abajo, formando un hueco en el medio. Podía ver las puertas del otro lado y a sus costados. Puertas iguales a la que lo habían dejado entrar. Esa galería giraba sobre sí misma y parecía un rascacielos enorme. Algo lo hizo recordar al Solomon Guggenheim de Nueva York, así de blanco y arquitectónicamente perfecto, pulcro, sin barandas. Caminó por el pasillo pendiente abajo y fue pasando las puertas una a una sin contarlas hasta que se decidió. Nuevamente despertó en otro lugar. Era una biblioteca y sobre su mano había un ejemplar de aquel extraño libro alquímico. Nunca supo cómo, pero en su mente sabía que estaba en un lugar llamado Turingia. A él le sonaba en su memoria ese nombre y comprendió que ya no estaba en Argentina ni en la galería. La palma dibujada en aquel libro lo hizo llegar al castillo de Wartburg, en la vieja Alemania. Asustado caminó y recorrió algunos anaqueles en aquella biblioteca medieval hasta que dio con un hombre que traducía unos escritos del hebreo al alemán. El hombre no se había percatado de su presencia y Luis aprovechó para estudiarlo. Era regordete, pálido, casi calvo. Estaba sentado junto a un tintero que picaba con su pluma cada vez que se quedaba sin tinta. Reproducía algunas palabras en hebreo y otras en alemán, y su concentración parecía dura como el diamante. Luis trató de no hacer ningún ruido, pero para abrir el libraco viejo que sostenía en su mano, tenía que moverlo. Y fue una pequeña perturbación en el folio del libro que provocó un leve sonido. Para cuando Luis ya tenía su mano sobre la del libro, el hombre se había percatado de su presencia. ¡Satán!, gritó, y le lanzó el frasco de tinta que lo salpicó todo, mientras desaparecía y volvía a la galería. Sorprendido, Luis retrocedió de la puerta y, olvidando que no había baranda que lo salvara, cayó por el amplio espacio vacío del centro de la espiral. Pensando que se acercaba a una muerte segura por el impacto, entendió que aquel libro era una llave conjurada para poder viajar por el tiempo, y que cada uno de los ejemplares que habitaban viejas bibliotecas eran también puertas a otros momentos de la historia. Atosigado por la idea de la muerte, se dignó a mirar el último pedazo de suelo que lo mataría al impactar. Mas no se encontró con un piso al final del edificio. En el fondo, mientras se acercaba, acelerando hacia él, había una última o primera puerta. Una abertura en el final de la galería que Luis traspasó rápidamente. La casa del tiempo tiene un acabado hermoso, pensó. Entonces entró en algún zaguán fatigado de penumbras y no de lustrosas paredes hechas de algo más bello que el mármol. Ahora el piso, la piedra y el techo eran de irregularidades que Luis, en su juicio de maestro de formas,
juzgó como exabruptos geométricos. Alumbraba la caverna un tenue fueguito en una alfombra de arena y huesos de carnero. Esa rústica habitación podría ser peligrosa y resolvió salir de ahí cuanto antes. Recordó la mecánica de los picaportes de aquellas puertas que lo habían traído y decidido comenzó a replicarlos, pero inútilmente. A falta de papiro y tinta, se valió de otros métodos. Su intención fue la de imitar lo más fielmente posible el dibujo de aquella mano al final del libro y comenzó a usar la suya de modelo. Pero cada palma que dibujó en la roca no era más que un burdo contorno. Su fracaso lo hizo colapsar de miedo, pues ahora estaba atrapado en algún lugar del pasado. Sollozando y maldiciendo, se acercó al calor de las llamas que por momento lo reconfortaron, como para recostarse a su lado. Y se durmió. Y sonó algunos recuerdos que lo hicieron despertar gritando, rogando que todo fuera maquinaciones de pesadillas. Al reincorporarse, cuando las llamas sucumbieron, advirtió que su fuego no era el único y que no estaba solo. Algunos vecinos en la misma gruta lo observaban atónitos, también asustados por su comportamiento. Luis prefirió ignorar a sus contemporáneos y siguió con su empresa durante horas que ya no podía medir. Los otros, habiendo superado la etapa del miedo, comenzaron a imitar al desgraciado, desconociendo lo que hacían mientras murmuraban conversaciones. Obstinado en su tarea de regresar e ignorando a sus seguidores, Luis siguió pintando manos sobre las paredes sin éxito alguno. Pintó tantas y con tal desesperación que su mente se fue retorciendo de a poco como aquella espiral que para el noble arquitecto era poco más que un mal recuerdo. Y sus pensamientos urdieron en su frágil psique otras espirales mentales hasta olvidar el objetivo de su trabajo. Para cuando la caverna se llenó de manos, aquel hombre de cuerpo casi raquítico del siglo XXI había olvidado quién era y de dónde venía, y su existencia se perdió en algún lugar y en algún momento. La biblioteca de la Facultad de Arquitectura aún espera que le devuelvan el ejemplar de O'Keeffe. Fin.